biología, son sistemas proteicos que nos ayudan a señalizar a nivel de la membrana. Y son súper importantes porque obviamente muchas de las respuestas en el organismo están mediadas por estos sistemas de proteínas G y sus segundos mensajeros. Entonces, como decíamos en la clase anterior, tengo una proteína receptora que es una proteína transmembrana, que como hemos descrito, atraviesa la membrana en su totalidad, ¿sí? Esta proteína receptora está unida a una proteína G, que en condiciones normales esta proteína G está aquí y está inactiva. Cuando esta se activa, porque viene un ligando que puede ser un fármaco, puede ser una hormona, un neurotransmisor, se une aquí, produce un cambio de conformación de la proteína y hace que la proteína G se active, la proteína G se moviliza y además utiliza un ATP para activarse, o un GTP como en este caso, ¿sí? Un paquete de alta energía. Entonces esa proteína G activa va a ir a actuar sobre un elemento efector. Ese elemento efector es otra proteína que está a nivel intracelular. Si se fijan, esa no está saliendo hacia la superficie de la célula, está en la parte interna, ¿sí? Y ese elemento efector puede producir distintos tipos de respuesta dependiendo en la célula que se encuentre y en la localización específica que esté. Es así que decíamos en la anterior clase, ese elemento efector puede producir una respuesta rápida si comandara, por ejemplo, la apertura de un canal iónico, porque se abre el canal, pasan las sustancias, hay respuesta, ¿sí? Se cierra el canal, no pasa la sustancia, ya no hay respuesta. Entonces son efectos rápidos, ¿sí? Pero si ese elemento efector activa, por ejemplo, un cambio en la expresión génica, como hemos visto, el efecto va a ser lento. ¿Por qué? Porque para producirse la respuesta se tiene que cambiar la genética de la célula. Ese cambio a nivel genético tiene que hacer que se sinteticen otras proteínas, otras enzimas, otros carbohidratos, y eso recién va a producir la respuesta específica. Y eso, como decíamos en la clase anterior, lleva tiempo. Entonces, cuando hablamos de ese fenómeno de los receptores no ocupados, se refiere a ese proceso. Porque hemos dicho, si tengo una célula y el fármaco tiene que producir un cambio en la expresión génica, va a venir, va a activar, cuando esté aquí unido el fármaco y esté activando y la proteína que haga que el elemento efector venga y produzca un cambio aquí en la expresión génica, el efecto todavía no va a existir. ¿Por qué? Porque ese proceso recién se está produciendo. Aquí se va a comandar que se sinteticen nuevos elementos, que se activen nuevos pasos y después, cuando el efecto aparezca, este fármaco aquí ya no va a estar porque ya se separó del receptor, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando nos dice el fenómeno del receptor no ocupado, porque cuando tengamos efecto, el receptor va a estar desocupado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mecanismo de producción del efecto es lento, ¿sí? En cambio, si fuera una apertura de canales iónicos, cuando el fármaco esté aquí, ya voy a tener efecto, ¿sí? Va a ser simultáneo, por decirlo así. Bien, también es importante recordar que cuando hablamos de proteínas G y segundos mensajeros, el segundo mensajero es una sustancia química que se encarga de amplificar la respuesta. Es decir, si esta respuesta se produjera en una sola célula, nosotros no veríamos el efecto en el paciente. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, ustedes estaban llegando tarde y digamos que yo les cierro la puerta y no les dejo entrar, entonces suben corriendo por las gradas para llegar en hora, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se va a activar su sistema simpático, sí. Se va a acelerar su corazón, ¿sí? Y cuando llega aquí a la puerta, todo puede entrar y van a estar agitados, respirando rápido con taquicardia. ¿Qué ha pasado? Se han activado proteínas G y segundos mensajeros para producir esa taquicardia, pero en miles de células al mismo tiempo, y por eso cuando yo los miro están agitados y están con taquicardia, ¿sí? Pero si se produjera en una sola celulita, no pasaría nada. Entonces, ¿quién se encarga de amplificar esa respuesta para que la misma respuesta se produzca en muchas células al mismo tiempo? Es el segundo mensajero, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa mucho este sistema? Porque como les decía en la anterior clase, el sistema simpático y el sistema parasimpático trabajan con proteínas G y segundos mensajeros, la gran mayoría, ¿sí?
Entonces, vamos a ver que existen varios subtipos de proteínas G y segundos mensajeros. Tenemos las proteínas G, S, GI, GQ, GOLF, GT y G0. Aquí no está la G0 porque pues no la ponemos porque se sabe que existe, pero no se sabe qué hace. Entonces no se sabe con quién trabaja, quién la estimula, quién la inhibe. Solo se sabe que está distribuida a nivel central. Entonces también otros autores le dicen la GO, ¿sí? Pero pues la mencionamos, sabemos que existe, pero todavía no sabemos cuál será su relevancia, ¿sí? En cambio, estas otras sí sabemos su relevancia y su distribución. Entonces, cuando hablamos de las proteínas GS, siempre les digo, S, acuérdense, hace referencia a estimulante, ¿sí? Las GI son inhibitorias. Las GQ, vamos a ver que tienen una distribución diferente, y las GOLF y las GT tienen una distribución muy limitada, por decirlo así. ¿Por qué nos interesan? En realidad, estas tres primeras son las que más nos interesan, porque su distribución en el organismo es súper amplia. Simpático y parasimpático van a ser con estos principalmente que trabajan, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, para que entiendan la relevancia, cuando estoy hablando de la función respiratoria, en condiciones normales, cuando los receptores beta se activan, van a producir un aumento de la actividad de la adenilciclasa y eso va a hacer que aumente el AMP cíclico. Y este aumento del AMP cíclico es el que va a producir broncodilatación en los pulmones. Y por eso es que cuando estimulo los receptores beta en pulmones tengo broncodilatación, ¿sí? Entonces, este mismo tipo de respuesta vamos a tener con corazón, pulmones, hígado, riñón, sistema gastrointestinal, sistema genitourinario, o sea, todos los sistemas simpáticos y parasimpáticos, o bueno, todos los órganos y sistemas en realidad que trabajan con activación simpática y parasimpática, ¿sí? Entonces, a eso se refiere aquí, nos dice, por ejemplo, las proteínas GS trabajan con aminas beta-adrenérgicas, con serotonina, con glucagón, con histamina, entre otras. ¿Qué hacen? Como son estimulantes, estimulan mayor actividad de adenilciclasa y por lo tanto aumento de AMP cíclico, ¿sí? Las GI, que son inhibitorias, ¿qué hacen? Inhiben la adenilciclasa. Fíjense, las S y las I trabajan con la misma sustancia efectora que es la adenilciclasa, ¿sí? Entonces estas inhiben la adenilciclasa, por lo tanto disminuyen el AMP cíclico y eso es lo que va a producir su respuesta específica, ¿sí? Las GQ trabajan con fosfolipasa C. Entonces aumentan la actividad de la fosfolipasa C y sus segundos mensajeros son IP3, diacilglicerol y calcio, que estos tres elementos van a aumentar. Y las GOLF y las GT son muy particulares porque a diferencia de estas, tienen una distribución, decíamos, muy limitada. ¿Por qué? Las GOLF solamente están en los conductos odoríferos del epitelio olfatorio, de ahí viene su nombre, de OLF, ¿sí? Pero no hay en otras localizaciones, solamente ahí. Y para recordar cómo funcionan es facilito porque funcionan igualito que las GS, es decir, aumentan la adenilciclasa y aumentan el AMP cíclico, ¿sí? En cambio, las GT están a nivel de los fotones, solo a nivel de los fotones. Entonces, estas están en una localización más limitada y a diferencia de todas las que hemos mencionado, su segundo mensajero y su sustancia efectora es diferente. Estas son las únicas que trabajan con fosfodiesterasa, pero pueden estimular o inhibir la fosfodiesterasa dependiendo del estímulo que las active. Y si aumentan la fosfodiesterasa, entonces aumenta el GMP cíclico. Si disminuyen la fosfodiesterasa, disminuye el GMP cíclico, ¿sí? Entonces ese es el elemento que más nos interesa cuando hablamos de las proteínas G y sus segundos mensajeros. Y fíjense, aquí nos muestra un pequeño ejemplo. La adrenalina es una catecolamina, ¿no es cierto? Uno de los neurotransmisores más importantes del sistema simpático. Entonces, fíjense, la adrenalina, cuando actúa sobre los receptores beta 1, ¿sí? Actúa con proteína GS, que es estimulante. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la actividad de la adenilciclasa y por lo tanto el AMP cíclico. Pero fíjense, la misma adrenalina
En los receptores alfa 2, que siguen siendo del simpático, trabaja con GI, es decir, G inhibitorio. Por lo tanto, disminuye la actividad de la adenilciclasa y de la AMP, sí. Y la misma adrenalina, cuando actúa en los receptores alfa 1, trabaja con proteína GQ, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Aumenta la actividad de la fosfolipasa C y aumenta el IP3, el diacilglicerol y el calcio intracelular. Entonces, vean, esto pasa en muchos sitios diferentes del sistema simpático y parasimpático, dependiendo de qué función estamos comandando, ¿sí? Y recuerden que el simpático y el parasimpático son antagonistas fisiológicos. ¿Qué es un antagonista? ¿Es un inhibidor? Contra o inhibitorio. Inhibidor. Muy bien, entonces si el simpático acelera el corazón, el parasimpático desacelera, ¿sí? ¿Y los dos pueden estar activos al mismo tiempo? No, tienen un sincronismo tan perfecto, a veces parecería que están activos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque puede haber milisegundos entre la activación de uno y la del otro, pero normalmente ellos se van a regular, ¿sí? Por ejemplo, si decíamos que hemos subido corriendo y ahora estamos con taquicardia y nos sentamos, al mismo tiempo que el simpático va a dejar de estimular para mantener esa aceleración, el parasimpático va a empezar a actuar para bajar esa aceleración y acercarnos a la homeostasis. Doctora, ¿qué pasa con los pacientes con epilepsia? Que el simpático no deja de bombardear adrenalina, es algo así como epilepsia, sería el total. Depende, ¿por qué? O sea, no se olviden que pues normalmente cuando hablamos a nivel fisiológico, estudiamos los sistemas por separado para entenderlos mejor, como veíamos con las vitaminas, con los otros elementos que hemos ido viendo, ¿no? Pero en el individuo trabajan al mismo tiempo, tanto los sistemas excitatorios como inhibitorios, pero es una regulación integrada tan perfecta que uno y otro están interaccionando todo el tiempo. Entonces, normalmente, cuando hablamos de conducción neurológica, tenemos nuestras neuronitas que son excitatorias, ¿no es cierto? Entonces, esta se despolariza, libera su neurotransmisor, estimula la neurona postsináptica y esta produce la respuesta y los sistemas excitatorios están produciendo respuesta, ¿no? Al mismo tiempo que este sistema, tenemos otros sistemas. El más importante es nuestro sistema GABAérgico, ¿sí? Comandado por el GABA, nuestro neurotransmisor inhibitorio más importante. Entonces, por ejemplo, cuando este sistema se exacerba, está muy excitado, este se activa, va a liberar, aquí en sus vesiculitas tiene GABA, entonces va a liberar el GABA, y el GABA tiene receptores en esta misma neurona. Entonces va a venir, va a estimular sus receptores GABAérgicos, pero el resultado va a ser bloqueo de una hiperpolarización para que esta ya no la siga estimulando, ¿sí? Pero estos sistemas excitatorios no solo son dependientes del simpático, porque en realidad nuestro organismo es un complejo gigante de mediadores químicos. Entonces puede ser un sistema asociado al simpático, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, pero también otro sistema excitatorio es el NMDA, otro sistema, los receptores NMDA que trabajan con glutamato. El glutamato es una de las sustancias excitatorias más importantes también a nivel cerebral. Entonces puede ser este sistema, puede ser el de adrenalina, puede ser el de noradrenalina que estén trabajando de esta forma y que, bueno, adrenalina normalmente no trabaja así, sino noradrenalina. Y adrenalina trabaja más como hormona, hemos dicho, ¿no es cierto? Pero son sistemas excitatorios. Entonces vas a ver que la base, por ejemplo, del tratamiento de una epilepsia, o puede ser potenciar esto, el GABA, ¿sí? Y hay fármacos que hacen que se libere más GABA. Hay fármacos que estimulan los receptores GABA. Hay fármacos que bloquean la destrucción del GABA para que este venga a estimular más, ¿sí? Entonces hay distintos lugares donde se puede actuar, pero en todos estimulan GABA. Si estimulo GABA, tranquilizo al paciente, por decirlo así, y bloqueo la convulsión. Porque ¿qué pasa en un paciente que convulsiona? Si aquí, digamos, me estoy inventando el tiempo, digamos que tiene que pasar un impulso eléctrico en un milisegundo, en un paciente que está convulsionando están pasando 1000 impulsos en ese segundo, ¿sí? Entonces está
¿Qué tengo que hacer? Frenar. Entonces, una de las bases fundamentales del tratamiento es potenciar el inhibitorio para que se frene, ¿sí? También puedo buscar fármacos que vengan aquí y bloqueen estos receptores. ¿Para qué? Para que el excitatorio no siga estimulando, ¿sí? También puedo buscar fármacos que eviten que se libere más neurotransmisor excitatorio, ¿sí? También puedo, por ejemplo, buscar antagonismo químico, fármacos que actúen en esta sustancia que se ha liberado, aunque eso todavía está en estudio, sobre todo con glutamato, pero se cree que sería una diana muy, muy importante. Entonces, dependiendo de las alternativas que tengo, voy a buscar alternativas. Y a veces, si con un fármaco, por ejemplo, no está funcionando, voy a tratar de asociar fármacos, por decir, uno que estimule estos receptores, otro que potencie la liberación, o uno que evite la liberación de este y potencie la liberación de este. Entonces, así el efecto es más intenso, ¿sí? Pero en cada caso tengo que analizar la causa del problema. ¿Por qué? Por ejemplo, si mi paciente está convulsionando porque tiene meningitis, si no controlo la infección, la convulsión va a seguir. Entonces, si bien el anticonvulsivo me ayuda, tengo que tratar la infección, ¿sí? O por ejemplo, mi paciente convulsiona porque tiene una neurocisticercosis, que está comprometiendo una zona bien, bien sensible. Entonces, si no trato la neurocisticercosis, el anticonvulsivo mejora, pero la convulsión regresa, porque el causante sigue ahí, ¿sí? Entonces, en cada caso yo tengo que enfocar eso y para eso tengo que manejar toda esta base fisiológica, bioquímica, fisiopatológica para entender mi abordaje terapéutico, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Está ahí paradito, ya sabe que puede entrar, ¿no ve? ¿O querrá que le abra la puerta? Siempre, ¿no? Saben que se puede entrar. Tenemos una introducción que estaría en esta primera presentación y tenemos otra presentación donde pues ya aterrizamos, por decirlo así, en otras hormonas más específicas o en grupos específicos de hormonas. Entonces, hablando un poquito de las generalidades, vamos a recordar algunos conceptos generales. Decimos que las hormonas son compuestos químicos que se liberan a la sangre. Algo característico de las hormonitas es que desde los sitios de liberación se liberan, se transportan por el torrente sanguíneo y actúan en un sitio diferente, ¿sí? En segundo lugar, normalmente las cantidades de las hormonas que tenemos en nuestro organismo son pequeñas y se van a transportar hasta los órganos diana donde van a producir sus acciones. Por ejemplo, si hablamos de la insulina, ¿dónde se libera? ¿De dónde se Ella sale del libera? páncreas, ella sale del páncreas y se libera. La célula beta del páncreas la libera hacia el torrente sanguíneo. ¿Y dónde va a Eso actuar? quise decir, eso quise decir. ¿Dónde va a actuar? Va a actuar ¿Dónde actúa la insulina? en los vasos para meterlas. No, en las células. Creo que Los en el neurotransmisores para hígado. meter. No, la insulina, perdón. Actúa creo que en el hígado. No, entonces la insulina para meter la glucosa ¿Dónde? en la célula. Para sacar la corriente sanguínea. En el hígado. Los receptores GLUT. Ajá. 1, Vale, 2, vale. 3, 4 y 5 tenemos, ¿no? Entonces sí, dependiendo del tipo de célula, tenemos distribución amplia de estos receptorcitos y ahí es donde va a actuar la insulina, ¿sí? Y casi todas las hormonas que nosotros tenemos tienen un receptor específico que va a ser diferente en cada órgano. Por eso es que hay órganos que son más sensibles a la acción de ciertas hormonas y otros que son menos sensibles. Entonces, en cada uno de nuestras celulitas hay una distribución diferente. Por eso decíamos, la membrana, ¿se acuerdan? Es un sitio de señalización súper importante porque ahí hay receptores que van a responder a estos sistemas hormonales, ¿sí? Muy bien, entonces esas hormonitas pueden ser endocrinas o exócrinas, ¿sí? Y cuando hablamos de las glándulas endocrinas, las más importantes que podríamos mencionar son la hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, pineal y el timo, ¿sí? Muy bien. Y tenemos también órganos que contienen tejido endocrino, pero que no son absolutamente glándulas endócrinas. Es decir,
que contienen tejido que se encarga de producir hormonas, pero también tienen celulitas que producen otras cosas que no son hormonas o otros señalizadores químicos. Entonces, por ejemplo, el páncreas, ¿no es cierto? ¿Cuántos tipos de células tiene el páncreas? 2. No. Es que eso no me acuerdo de la insulina y el glucagón. Bien. ¿Cuáles son? Alfa, ya, ¿qué más? Beta, ¿qué más? Puedo regresar a Fish. ¿Dónde se sintetiza el polipéptido pancreático? ¿Dónde se sintetiza la gastrina? A repasar fisiología. Tienen que saber esas cosas, son básicas. Entonces, fíjense, de estas, pues insulina, glucagón, son los que van a regular nuestro metabolismo energético, pero los otros componentes trabajan más en procesos gastrointestinales, ¿sí? Por eso es importante que los conozcamos. Los ovarios, testículos, riñones, estómago, intestino delgado, piel, corazón, placenta, son sitios también donde se producen distintos tipos de hormonas, pero también se regulan otro tipo de mecanismos no relacionados a los sistemas endógenos. Entonces, todo lo que conocemos de lo que es regulación hormonal tienen sistemas de control. O sea, ninguna glándula está solita viviendo como una isla y que se comanda sola, sino que todos tienen ejes de control. Y de ahí que siempre hemos hablado de la comunicación química que va a determinar la activación de estos sistemas y los ejes hipotálamo-hipofisarios, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si hablamos, no sé, de la tiroides, tenemos el eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo, ¿no es cierto? O si hablamos del sistema suprarrenal, tenemos hipotálamo, hipofisario, glándula suprarrenal. Y así, con todos los sistemas hormonales, existen, si quieren, niveles superiores de control que van a determinar cuándo se activa la liberación y cuándo se inactiva la liberación. Porque además, otra cosa importante que tenemos que recordar cuando hablamos de las hormonas es que no van a estar todo el tiempo liberándose en las mismas cantidades en el organismo, sino que dependiendo de nuestros cambios hormonales, de nuestros cambios cíclicos o incluso de nuestros cambios alimenticios a lo largo del día, varía su secreción, su producción y su liberación, ¿sí? Bien, también recordamos que cuando hablamos de las glándulas exócrinas, que estas se llaman así porque producen sus hormonitas pero las liberan hacia la parte externa, existen distintos sistemas de liberación. Entonces tenemos tres tipos de glándulas principales, las holocrinas, las merocrinas y las apocrinas, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que las menos lesivas para la célula productora son las merocrinas, porque en ese caso la celulita sintetiza la hormona, fíjense como tenemos en el dibujito, la almacena y cuando se la necesita la libera hacia un conducto y por el conducto se libera hacia el exterior, ¿sí? Pero la celulita que ha sintetizado la hormona no ha sufrido ningún daño, se ha quedado intacta tal cual estaba y sigue cumpliendo su capacidad funcional sin problemas. En cambio, fíjense, en las holocrinas, esta sería el otro extremo, donde es drástico, la célula productora de la hormona va a morir en el proceso de liberación de la hormona, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta celulita va a sintetizar la hormona y para que esa hormona pueda ser liberada, la célula entera tiene que salir de su sitio, destruirse y así va a liberar la hormona. Entonces, la célula de origen o la célula madre, si quieren, va a morir después de producir y liberar la hormona y va a ser reemplazada por una nueva célula, ¿sí? Entonces, este es el más, si quieren, el más fatal, podríamos decir, para la célula productora. Y por eso les digo una forma fácil de recordar es, ¿se acuerdan del holocausto de los judíos? Donde los han matado a todos los judíos. Entonces, las holocrinas son así como holocausto, se muere la celulita madre, ¿sí? En cambio, las apocrinas, fíjense, esta sería intermedia entre estas dos. Esta no sufre nada la célula madre y esta sufre absolutamente. Esa es intermedia, ¿por qué?
Porque produce la hormonita y para liberar la hormona tiene que perder una parte de su célula, ¿sí? Pero no se va a morir. Entonces, va a producirse un pellizcamiento, como decimos, o una pequeña vesiculita que va a encapsular la hormona y ese pedacito se va a romper, se va a separar de la celulita y va a ser liberado para llevar la hormona a su sitio de destino, ¿sí? Entonces la celulita pierde un pedazo, pero sigue viva, va a ser viable, va a poder seguir trabajando, va a poder seguir funcionando por algún tiempo más, ¿sí? Entonces, esos son los tres sistemas más importantes que nos van a permitir la liberación de estas hormonas a través de las glándulas exócrinas. Bien, también vamos a ver que las hormonas tienen un origen químico diferente y también en base a esa diferencia de origen químico actúan de forma diferente. Entonces tenemos, por ejemplo, aquellas que tienen naturaleza proteica, naturaleza amínica, podríamos decir. En el caso de las catecolaminas, tienen en su estructura química naturaleza o composición de grupos aminos, por eso se les llama catecolaminas, ¿sí? Entonces la adrenalina, noradrenalina, por excelencia son nuestras catecolaminas y lo que ha hecho que se las denomine así es la presencia de grupos aminos en su estructura química, ¿sí? En cambio, las que tienen naturaleza proteica, como por ejemplo la insulina, la oxitocina, ¿qué tendrán en su estructura química básica? Si son de naturaleza proteica, aminoácidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, la insulina es un polipéptido, está conformada por 51 aminoácidos. Entonces, estos que contienen estructura proteínica se pueden afectar de forma significativa, por ejemplo, si el paciente está desnutrido, ¿sí? Si tiene un déficit proteico, porque todo lo que necesita proteínas para formarse y sintetizarse se puede afectar, ¿sí? Muy bien. Y la progesterona, la testosterona tienen estructura esteroidea, ¿sí? Más estructura lipídica, podríamos decir. Entonces, vean, todas esas características determinan que se necesiten diferentes componentes para sintetizar estas hormonas y también que sean diferentes los mecanismos por los cuales se absorben, se distribuyen y se liberan en nuestro organismo, ¿sí? Porque cada una es diferente. Entonces, por eso les decimos nosotros cuando nos mencionan estos tratamientos milagrosos que tratan todo y curan todas las enfermedades, ¿no? Que curan el cáncer, el VIH, el COVID y todo. Y nosotros decimos, wow, pucha, qué genios. ¿Para qué existían los médicos, no? Si hay algo que puedes tomar y te cura todo, pues qué maravilla. Pero que nos expliquen cómo, porque cada cosa es absolutamente diferente. Entonces no es coherente pensar que una cosa va a actuar en tantos sitios diferentes. Tiene que haber una explicación. No digo que no pueda existir una sustancia, pero hasta el momento no hay, no tenemos. Si no, ya hubiéramos usado, pues, ¿sí? Entonces, tiene que ser coherente, tiene que ser además ético, porque nosotros no experimentamos con nuestros pacientes, no son nuestros conejillos de indias, ¿no? Pues nosotros aplicamos cosas que sabemos que sí funcionan y sabemos cómo funcionan. Pero si me dicen el agua de chuño pues sirve para tratar el cáncer, no le voy a dar agua de chuño a todos mis pacientes porque la vecina me ha dicho, ¿no es cierto? Aunque me jure que se ha sanado el cáncer. No, no es ético, eso no es científico, no es ciencia, y eso no hacemos. El callahuaya sí hace, ¿no? Puede, porque el chamán, el callahuaya, el curandero, ellos sí pueden, ¿no? Y nadie los sanciona por ello. Ok. Entonces, fíjense, las funciones de las hormonitas buscan mantener la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Equilibrio. Entonces, el equilibrio es fundamental para la mantención de la salud del paciente. ¿Cuál es la definición actual de la salud? ¿Cómo define la OMS el estado de salud de un paciente? Estado físico, mental. Físico. Un estado de equilibrio físico, emocional y
social, ¿sí? Porque dice que el individuo no, o bueno, la salud no solamente puede ser la ausencia de enfermedad, porque si hay ausencia de enfermedad, pero el individuo está, qué sé yo, está en un medio hostil o se siente mal a nivel afectivo, etcétera, igual está enfermo, ¿sí? Entonces, siempre nos hablan de ese equilibrio entre todos estos elementos, porque nosotros no vivimos como una islita aislados o no vivimos dentro de una burbuja aislados de un entorno. Vivimos en un medio social donde interaccionamos con otros individuos y donde interaccionamos con el medio ambiente en el que nos encontramos. Entonces, tiene que existir un equilibrio en todos esos parámetros para decir que el individuo está sano, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, las celulitas productoras de hormonas regulan la cantidad y la duración de la liberación de las hormonas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ahorita, digamos, almuerzan, han comido así un super pique gigante, ¿qué hormona se liberará? Insulina, ¿no es cierto? Porque la insulina va a hacer que todos esos carbohidratos que hemos ingerido se puedan empezar a asimilar por la célula, ¿sí? Y si digamos no han almorzado hoy día porque pues llegaron tarde de su rote y tenían clase y se han venido sin almorzar y ahora está su panza y así, ¿qué hormonas estará liberando? Glucagón. ¿Qué está haciendo el glucagón? No, él no es el que hace Él sería el que estaría como la función de entrar en la segunda vía de la gluconeogénesis. Puede ser para la degradación de la glucosa, la gluconeogénesis. Si no hay glucosa porque no han comido, Entonces él va a tener que buscar glucosa de otro lado. Entonces sería por la vía de la gluconeogénesis, ¿no sería? la gluconeogénesis es cuando utilizas tu grasa y tus proteínas. Y ahorita porque no has almorzado, no vas a usar todavía. Ah, es fácil. Entonces la glucosa. Glucólisis. Glucólisis. Porque lo que se va a romper es el glucógeno, ¿no es cierto? El glucógeno se va a romper para liberar glucosa de las reservas, ¿sí? Glucogenólisis. Tienen que saber esos términos porque toda su vida los van a usar. Muy bien, entonces, fíjense, todo eso es sistema hormonal, funcionamiento hormonal. Y todo el tiempo nosotros estamos utilizando, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense, esto, su sistema nervioso, su hipófisis, su hipotálamo, son los que han comandado que en este momento, si no han almorzado y les falta glucosa, para que se mantengan despiertos, se esté liberando esa hormona en este momento, ¿sí? En cambio, si voy, me bajo al kiosco, me compro un cafecito, me como una salchipapa, una papita frita, no sé, entonces estos mismos sistemas van a bloquear eso, ¿para qué? Para que ya no se libere glucagón y que más bien se libere insulina para utilizar esa, ¿sí? Entonces vean, todo el tiempo estamos usando bioquímica en nuestro organismo, ¿sí? Muy bien. Si hablamos de su secreción, está rigurosamente controlada porque tiene que evitarse el exceso y la deficiencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no produzco insulina y no puedo liberar suficiente o produzco muy poquito? ¿Qué me puede pasar? Diabetes. Me va a dar diabetes porque no voy a poder procesar la glucosa y va a empezar a quedarse alta en sangre y me va a dar diabetes. ¿Cuáles son las 5 P's de la diabetes? Poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Y no. Ah, termina solito. No nos deja participar. Es lo más. La última P. Y la última que sí es tardía. A veces decimos cierto, no siempre está presente en el momento del diagnóstico, porque suele ser tardía. ¿Cuál es? La polineuropatía. ¿Sí? Entonces esas son las 5 P's. ¿Y qué pasaría si tengo exceso de insulina?
¿Cómo vas a saber eso? Pero Yo siempre digo, hasta para morir uno tiene que ser vivo, ¿no? Sí, exceso de insulina, diabetes. No, ¿cómo te va a dar diabetes si tienes exceso de insulina? Ah, no, sí, Buen método. es falso decir, ¿verdad? Es que estoy con mucha insulina ahora, come mucho. ¿Qué les va a dar? Hipoglucemia, ¿sí? ¿Y cuál es más peligrosa, la hiperglicemia o la hipoglicemia? La hipo. La hipo te mata en un par de horas, Sí. ¿sí? En cambio, la hiper lo puedes tener, ay, está alta, a veces molesta, si está muy alta te da cetoacidosis, ya, o síndrome hiperosmolar, pero te mata en años, es lento. Pero la hipoglicemia te mata en horas, ¿sí? Es por eso que cuando usamos insulina en los pacientitos o les damos hipoglicemiantes, es muy importante el control de la alimentación. Si le doy insulina a mi paciente y no come, hace hipoglicemia y hace coma hipoglicémico y se me puede morir. Entonces, es muy importante considerar eso. Y es por eso que el organismo controla rigurosamente cuándo se libera y cuándo no se libera. Porque si está de más, me enfermo. Si está menos, me enfermo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los rangos? Entonces, esos rangos están o se deben mantener constantemente en el organismo. Y es mi organismo el que determina cuándo se produce y cuándo no. ¿Sí? Muy bien. Las hormonas vamos a ver que influyen en las distintas funciones celulares, alterando el ritmo de muchos procesos bioquímicos. Por ejemplo, ¿qué le pasaría a un paciente si tiene exceso de producción de cortisol? Exceso de producción de cortisol, estrés. Normalmente en las situaciones de alto estrés vamos a tener alta producción de cortisol. ¿Y qué le pasa al paciente cuando está muy estresado? Hasta un paro cardíaco. Puede ser por activación excesiva de catecolaminas, ¿no? Puede ser una consecuencia. ¿Qué más? Hipertensión. Puede haber hipertensión. ¿Qué más? Gastritis. También. ¿Qué más? Bueno, gastritis. ¿Qué más? ¿Subirá de peso este paciente? No dependería. En realidad baja de peso. ¿No han visto cuando se estresan, cuando están con problemas en el trabajo, familiares, etcétera? Terminan con su chico flaco. Ay, quiero comer este resultado. Pero conoce que hay personas que sí comen mucho, pero Sí, no hay comen personas nada. que les genera mucha ansiedad y entonces empiezan a comer de más y más bien suben de peso. Pero normalmente el exceso de cortisol hace que baje. La mayoría. La mayoría. ¿Sí? No hay absolutos en medicina, acuérdense Exacto. siempre de Hay eso, ¿no? pocos. Bien, siempre hay, si quieren, excepciones. Es como, normalmente tomas café y a la mayoría plum, los despierta, ¿no? Porque es una sustancia psicoestimulante. Pero van a ver que sí hay un grupo de personas que toman café y se plantean. Mira, aquí tenemos un grupo grande. Mi organismo está. Pero esa me da más sueño. Mi organismo es bien complicado. Dulce sueño. Entonces, sí, cada organismo es absolutamente diferente. Por eso es que con los fármacos también decimos eso. Como me preguntaba hace un momento su compañero, me decía, ¿cuál es el mejor anticonvulsivo, por ejemplo? Y yo le decía, no existe el mejor fármaco. Eso no existe, es un concepto irreal. ¿Por qué? Porque puede tener este fármaco las mejores características químicas, más seguro, menos tolerante, todo, pero le doy al paciente y si no le controla el problema de salud que quiero controlar, ese fármaco no sirve, aunque químicamente sea maravilloso. Entonces, el mejor fármaco siempre es el que consigue mejor resultado en el paciente. Y eso es diferente en cada paciente, por estas variaciones que estamos viendo, ¿sí? Entonces, con los fármacos, por eso decimos, siempre se debe individualizar el tratamiento. No hay fármaco que este es el mejor para todos, no existe. Eso no existe, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de la concentración de estas hormonitas en el torrente sanguíneo, entonces vamos a ver que depende de las necesidades normalmente. Por ejemplo, como estábamos viendo con la glucosa, ¿no es cierto? Ahorita, aunque no hayan comido, necesitan glucosa. ¿Por qué? Porque están despiertos, están atendiendo una clase, están tomando apuntes y todos esos procesos requieren energía. Entonces, aunque no hayan ingerido alimentos, su organismo va a ver de dónde sacar para darles esa energía, porque si no, se van a estar durmiendo, ¿sí? De la misma forma, si por ejemplo
ahorita he comido una gran cantidad y mi célula ha empezado a liberar insulina y estoy metiendo mucha glucosa, va a llegar un momento en el que ya hay suficiente cantidad de glucosa en sangre y mi mismo organismo va a mandar otra señal y va a decir, ya no liberes insulina porque ya tenemos suficiente, ya no más eso que queda, que se guarde o que se elimine, ¿sí? Entonces nuestro organismo es tan maravilloso y tan sabio que todo el tiempo está regulando todos estos elementos en base a mis necesidades. Pero si esto jamás fracasará, la gente no se enfermaría. Y sí se enferma, porque esto en algún momento puede fallar, puede fracasar y puede estar asociado a muchas cosas. Y eso es lo que tratamos de entender para ayudar al paciente, ¿sí? ¿Qué está pasando para tratar de corregirlo? ¿Sí? Muy bien. El hipotálamo sabemos que es súper importante en todo lo que es regulación hormonal. Está localizado a nivel del encéfalo y tiene células especializadas que se encargan de producir distintos elementos y son conocidas como células neurosecretoras porque van a liberar hacia la periferia moléculas, sustancias químicas que nos ayuden a controlar estos sistemas hormonales. La liberación de hormonas es uno de los factores o de las funciones más importantes del hipotálamo, pero no la única, porque también se encarga de sintetizar y también de almacenar hormonas que se producen, podríamos decir, en otras localizaciones. Y pues va a comandar, o si quieren, su inmediato inferior sería o la hipófisis, es decir, el hipotálamo está a nivel superior, le sigue la hipófisis y después le siguen los otros sistemas hormonales. Por eso hablamos siempre del eje hipotálamo, hipofisario, tiroideo, gonadal, suprarrenal, etc. ¿Sí? Entonces el hipotálamo comanda la acción de la hipófisis. Y si el hipotálamo se enferma, la hipófisis también se enferma. Entonces, si las dos se enferman, todos los otros sistemas empiezan a funcionar inadecuadamente. ¿Sí? Entonces, la glándula hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, algunos autores también le llaman la glándula maestra, porque podríamos decir que si bien el hipotálamo está en un nivel superior que ella, en comando podríamos decir, ella es la que se encarga de regular la función de todos los otros sistemas, a nivel reproductivo, a nivel digestivo, a nivel de metabolismo energético, a todos los niveles. Entonces, esta es sumamente importante porque va a estar regulando todos estos procesos. Y hay patologías, por ejemplo, donde esta glandulita se puede enfermar. Por ejemplo, hay uno que es muy interesante, que está relacionado a las hemorragias postparto, ¿sí? Donde cuando hay una hemorragia, una pérdida masiva de sangre en la pacientita durante el parto, se produce una isquemia severa, transitoria, sí, porque se corrige después la hemorragia, pero se produce una isquemia de la glándula y la glándula se enferma. Es decir, como sufre isquemia, se necrosa una parte de ella y dependiendo de la cantidad que se necrosa, en algunos casos, doctorita, se puede producir un panhipopituitarismo. Ahorita vamos a ver qué es.